Hola, soy André y en este canal hacemos Frostpunk 2 desde cero para que cualquier principiante pueda sobrevivir al frío. Tras una pequeña pausa y el vídeo me salvaron la vida 2 veces, volvemos a la rutina. Y volvemos por la puerta grande. Hoy empezamos Catastrofista, uno de los relatos más exigentes del juego. Recursos escasos, frío más letal, facciones más difíciles de gestionar, cualquier error puede significar el fin. No hay margen. Lo haremos paso a paso en dificultad ciudadano y modo apacible para que cualquiera pueda seguirlo aunque nunca haya tocado el juego. ¿Sobrevivir a la ciudad? Eso lo decidimos juntos. Empezamos el primer capítulo del relato catastrofista en dificultad ciudadano modo apacible, totalmente para principiantes que no hayan jugado nunca esto, como he dicho en la intro. Bueno, para este relato he elegido yo creo que las 3 facciones que mejor le vienen a este relato, porque las investigaciones y las leyes hay que redirigirlas hacia el progreso, el mérito y la tradición. Por lo tanto, hemos cogido maquinistas, progreso, mercaderes, mérito y nobles, tradición. Como facción, he cogido los supervisores porque yo creo que son la mejor facción para este relato. Y bueno, ya he adelantado un poquito de trabajo para que no se haga muy largo. Lo primero que he hecho ha sido desbloquear aquí del árbol de utopías Academia Imperial, Centro de los Supervisores, Centro para el Estudio y la Exposición de Reliquias de los Ingenieros del CEI. El CEI ya sabéis que es la Compañía de Exploración Imperial, que construyeron las instalaciones del generador. Efectos de área. Disminuye la tensión en los distritos de viviendas colindantes, que nos va a venir muy bien para el relato que vamos a hacer hoy, que es el de Catastrofista. Otros efectos. Recurso de reliquias obtiene ventajas importantes al mostrar suficientes en academias imperiales. Revela todos los depósitos de reliquia de la ciudad y además desbloquea también el centro arqueológico, que son unas instalaciones para extraer las reliquias de depósitos de reliquias. Bueno, esto ya lo sabéis, tiene una demanda de 50 materiales, de 100 de mano de obra, bueno, casi todos requieren materiales y bueno, los costes pues no son excesivos para lo que hacen, vale. Esto lo hemos hecho, he roto mucho hielo para llegar al hangar, ya hemos construido un depósito de carbón para tener carbón. Hemos construido un depósito para prefabricados y también hemos construido una academia imperial. Disminuye la tensión en los distritos de viviendas colindantes. Y hemos usado esta zona de aquí, esta zona que tenemos aquí alrededor. Vamos a ver si nos deja verlo. Aquí está. Que tiene más 5 de alojamiento por cada casilla. Tiene una penalización de -1/4 del nivel de temperatura, pero eso de momento no nos va a preocupar. Yo con 2 distritos de viviendas y uno expandido he solucionado el problema. Hemos metido el centro de investigación y ya hemos empezado a investigar aislamiento de viviendas. Desbloquea la habilidad aislar distrito en los distritos de viviendas, que aumenta permanentemente el nivel de temperatura en 1. Por eso he dicho antes que no me preocupaba el -1/4 por casita. Y ahora, para continuar, nos hemos quedado flojitos de Pastuki
Entonces vamos a hacer un atraco a mano armada. Perdón. Un atraco a mano armada a las comunidades. A las facciones no se os ocurra nunca recaudar fondos. A estos señores, a los supervisores, nos interesa desbloquear todo lo que podamos del árbol de utopía, porque son los que realmente van a conseguir pasar el relato. Entonces, estos no pueden estar cabreados. Estos, cuanto más contentos estén, mejor irá. Bueno, pues vamos a empezar con los lores, que son los que peor me caen. Y le decimos que nos den 149 bonos de calor. Damos caña. No ha tenido mucho impacto. Disminuyendo por recaudar fondos, pero bueno, siguen siendo neutrales. Esto siempre hay que mantenerlos mínimo neutrales o superior. Vamos a los maquinistas. Estos probablemente se enfaden un poquito más. Otros 150 bonos de calor. Cuidado, esto en niveles superiores. Esto os puede costar el relato, lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Pasa que como queremos hacerlo rápido, vamos a los mercaderes y otros 150 bonos de calor. Vale. Bueno, ya tenemos pasta. Tenemos prefabricados. Estamos extrayendo 15 prefabricados por semana. Bueno, ¿veis? Estos circulitos son los depósitos de reliquia. Lo primero que vamos a hacer es salir a tierra helada. Vamos a coger un distrito logístico. Tenemos 2700 bichitos congelados, aunque los tengo a resguardo. Y vamos a colocar un distrito de logística aquí donde mejor podamos. Le damos caña, ya se está construyendo. Vamos a poner un centro arqueológico en este, que ya está la casilla desbloqueada. Aunque estos normalmente dan más si están cerca. En este caso no pueden estar cerca. Vamos a empezar a extraer y así vamos haciendo la misión. Y ya nos falta los materiales. Tenemos pastuqui. Cogemos un distrito de extracción y lo colocamos aquí donde dice veta de carbón poco profunda. Esto no es una veta de carbón poco profunda. Estos son materiales casi infinitos. Aquí hay materiales para aburrir. 3,4 millones de materiales. Cogemos, colocamos aquí alrededor y le damos. Y ahora de momento de comida vamos bien. Podríamos construir un distrito industrial para vamos a ver dónde lo construimos, que no nos moleste mucho. Yo creo que lo vamos a construir aquí alrededor, porque aquí el carbón había uno infinito y lo vamos a construir alrededor de esto. Y vamos a empezar a producir bienes de primera necesidad. Bueno, hemos tenido éxito en desenterrar reliquias del pasado. Hemos empezado a desenterrar reliquias que dejaron atrás los gloriosos constructores, mas aquí no termina nuestro camino de vuelta hacia la grandeza. Debemos registrar las tierras heladas para hallar más artefactos de tiempos mejores. Debemos rebuscar en nuestros almacenes y desvanes por si hubiera herencias olvidadas. Y debemos construir edificios adecuados para nuestra colección en aumento. Solo entonces los ciudadanos se pondrán en pie y marcharán hacia la gloria del pasado. Regresaremos a la gloria pasada. Le pinchamos, ya se ha construido casi todo. Han salido más misiones de lo de las reliquias. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a central y vamos a colocar la sala del consejo y vale, distrito logística construido. Vamos a romper más hielo. Vamos a romper el hielo por aquí. Estamos en déficit.
Y vamos a romper más hielo. Vamos a romper este solo de momento para poder colocar otro. Y vamos a romper el hielo. Porque de comida seguimos yendo de maravilla. Vamos a ver si llegamos al infinito. Vale. Y por aquí. A ver. Le damos. Vale. El consejo se reúne. Vamos a ver qué nos proponen. Vamos a ir a lo que nos proponen. Le damos al botón. Proponer una ley. Y forasteros. Vamos al calor excedente. Bien. Subasta de calor. Esta la quieren los mercaderes y los supervisores. 41 a favor. 0 contra. 59 no sabe, no contesta. Calefacción de zonas comunes. No la propone nadie. Y luego está vivienda de guardias caldeadas. Ley de facción de supervisores. Como muestra de gratitud y para impulsar el reclutamiento, el calor excedente se usará para mejorar las condiciones de vida de nuestros guardias. El Distrito Central proporcionará más escuadrones de guardia. Las torres de vigilancia en distritos cálidos proporcionan más escuadrones de guardia. Bueno, esta la quieren todos. Y como vamos a necesitar 150, 170 guardias, vamos a hacerles caso. Aquí ya tenemos un 54%. O sea, esto está aprobado sin negocios. ¿Votamos? Casi un 80%. Vale, otro desbloqueado. Ahora lo suyo es llegar aquí. Después tenemos que recalibrar el generador, pero me interesa llegar aquí. Este no lo podemos usar todavía. Adaptar distrito a los supervisores. Renueva este distrito para desplegar guardias auxiliares bajo la dirección de lo mejor ingeniero de la Academia Imperial. Los supervisores ganan presencia clave aquí y muchos habitantes se unen a ellos. 10 escuadrones extra. Pero para eso tenemos que desbloquear primero esto. Yo esto no lo uso. Investiga de inmediato un resultado aleatorio, respaldo. Bueno, se puede usar, no se puede usar. Ya veremos. Pero esto para las investigaciones también viene muy bien. Desbloqueamos esto. Vale. Y ahora nos vamos a Tierra Helada. Seguimos en pause. Vamos a Tierra Helada. Y en Tierra Helada, como no tenemos ningún relato que precise, aquí en llanuras, comida y núcleos. Aquí tenemos carbón. Esto estaría muy bien. Solo tenemos 15 escuadrones. Mucho cuidado. Esto es letal. O sea, tenemos 3 áreas que poder explorar. Nos vamos a ir a esta y volvemos a la ciudad. Bien. Vale, ya estamos produciendo bienes. Ahora nos vamos a ir a otra investigación porque el de aislamiento de viviendas ya lo tenemos hecho. Entonces nos vamos... Tierras heladas... A ver. Nos vamos a sociedad primero. No, nos vamos a tierras heladas. Vamos a desbloquear el muelle de logística. Siempre supervisores. Porque en estas investigaciones no se suelen mosquear mucho las comunidades. Y como los que mandan en este relato, junto con los supervisores, son los maquinistas, porque son los que van a investigar todo y van a mandar sobre la velocidad de investigación, nos van a dar 15. Aquí nos dan 15 también, pero automatizado, pues automatizado. Como estamos en la era de la informática, pues automatizado. Vamos a investigar y vamos a ver si nos hacen falta 100 bichitos. Pues nada. Aquí tenemos un evento. Tom Kendrick, 22 años, ascensoriza, visitando una exhibición de la Academia Imperial. Un globo terráqueo de la compañía de exploración imperial, perdón. De aquí venimos. Dicen que toda esta parte era agua líquida y no porque la hubiera derretido. Y esto en rojo era nuestro. Es mucho. Cajas olfativas. Tabaco de una tabaquera grabada. Mola.
Té verdadero, recuperado de una vieja tetera, 1000 veces mejor que eso mohoso de las raciones. Un día beberemos té, fumaremos tabaco y el mundo volverá a ser nuestro. Estoy de acuerdo contigo. Fumemos por ello. Las reliquias de una era pasada le dan a la gente un propósito. Vale, le damos. Vale, ha terminado la investigación. Tenemos otra propuesta de ley. Vamos a pararlo. Aquí las reliquias están a punto de acabar. Vale, vamos primero a por la siguiente investigación. Ya tenemos el muelle de logística. Calefacción. Esto de momento se va a esperar. En recursos ya hemos... Las fábricas también se van a esperar de momento. Y ahora vamos a sociedad y cogemos torres de patrulla e investigamos torres de patrulla. Vale. Aquí está a punto de entrar gente. Tenemos 18 viviendas libres. Pero con posibilidad de más. Vale, ahora le damos a ver. Nos vamos a ciudad. Bueno, aquí está el dilema. Dicen que sí a los forasteros productivos y lo quiere la gran mayoría. Esto no lo sustenta nadie. El porcentaje de trabajadores activos aumentará ligeramente con el tiempo, el crecimiento de población aumenta mínimamente, bono de calor aumenta mínimamente. Todo esto nos viene de miedo. Pero yo por si acaso, yo voy a negociar. Voy a negociar además con los lores y así les hago una gracieta a los lores. Financiar proyectos. O sea, que quiere que le devuelva los 149 bonos que les he robado. Funerales ceremoniales y hospital de rehabilitación. Bueno, aquí tenemos un dilema. Vamos a financiarles el proyecto. Tenemos un 67%, vale, aceptar. Y votamos. Ahora todos contentos, todos felices y comieron perdices. Bueno, estoy pausando y acelerando para que no se haga muy largo. No sé si os habéis dado cuenta, imagino que sí. Vale, pues vamos a ver que si se quita eso. Financiar proyectos. Tenemos suficientes bonos de calor. Nos vamos a los lores y financiamos el proyecto. Y todos felices, todos contentos. Vale, estos no se han puesto. Vale, ahora estamos con... estamos en pause, perdón. Tenemos esa investigación. Todavía nos faltan... Vamos a ver si podemos... Todavía nos falta gente. Estamos quedándonos sin... Vale. Pues vamos a acelerar un poquito. Que llegue la expedición sin pausar el vídeo. Vale, hemos encontrado petróleo. Vamos, ahora sí que lo pausamos. Esto se ha quedado sin... Tenemos ya 6 reliquias. Requiere más recursos. Aquí recuperamos... ya tenemos gente suficiente. Vamos a demolerlo. Necesitamos el espacio. Vale, esto se está demoliendo. Y ahora sí que podemos construir. Vamos a ver cómo andamos de comida. De comida andamos maravillosamente maravilloso. Esta gente no come. Vale, ahora creo que vamos a tener suficientes cajas. Estamos produciendo suficiente. ¿Por qué llora? ¿Dónde está tu madre? ¿No la han dejado entrar? Bueno, capullos tiene que haber en todos lados. Vale, vamos a ver qué nos han dado por aquí. Aquí tenemos petróleo. Ahora el petróleo de momento no se puede usar. Aquí hay un problema. Que en con los supervisores, si usáis las bombas, dejáis de poder usar el carbón. Solo puede usar petróleo. Entonces hay que convertir el carbón en petróleo y eso es una investigación extra, por si no lo sabíais. Bueno, esto es un punto de referencia, esto es un punto de descanso, por decirlo de alguna manera. O sea, si estáis por aquí a tomar por culo y no llegáis a la ciudad,
y no queréis gastar 10 bichitos en un asentamiento, pues os paráis aquí un segundo hasta que volváis a tener expediciones, prefabricados, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos carbón. Esto sí es bueno, pero no lo vamos a gastar porque tenemos en ciudad. Vale, ahora tenemos dos zonas que podemos explorar. Aquí se ha abierto esto de la llanura, esto de la comida. De momento no me interesa porque esto tiene toda la pinta. Vamos a iniciar la expedición aquí. Nos vamos a ciudad. Ahora creo que ya tenemos bichitos para meter, para tener más exploradores. Vamos a meter aquí. Nos hemos quedado sin gente. Sue Miller, 12 años, joven de la calle. En busca de problemas. A Cindy, su padre, le ha puesto una institutriz. ¿Se creerá duquesa o algo? Pues va a ser que no. Le hemos dado una buena tunda a la mu perra. Los de Ferguson también se van a enterar. Como esta noche intenten liarse con nosotras otra vez, sacaremos las cuchillas y les amenazaremos con rajarle los ojos. Ya verán. Joder, con 12 años vaya agresividad. Queremos montar un buen lío. Hojas cortas nada más, ¿eh? Venga, ¿quién se apunta? Pues yo no. La carencia de leyes que regulen la infancia aumenta la tensión en la ciudad. Muy bien, le damos. Ahora vamos a ver. Vale, tenemos 20 expediciones. Ya ha terminado la investigación. Y ahora nos vamos a ir a recursos. Un segundo. Tierra helada, sede de exploradores. De momento no. Calefacción. Esto es lo que yo os decía. Generador de bomba de petróleo. El generador puede funcionar solo con petróleo, pero con una mayor eficiencia aumenta el máximo nivel de distrito de calor en todos los distritos. Algo de distribución, perdón. Esto produce degradación. Ahora, esto de momento no nos interesa. De momento no nos interesa. Vamos aquí a recursos. A ver, sociedad, perdón. Los hospitales. Sí, vamos a investigar primero los hospitales, siempre igual. Hospital de rehabilitación. Investigar. No tenemos gente. Está a punto de entrar la población del crecimiento demográfico. Vamos a darle a que entren para tener más bichitos. Vale, hemos dado a los lores. Ahora le vamos a dar el orden del día a los maquinistas, perdón. Servicio comunitario, esfuerzo de desarrollo urbano. Bueno, esto lo voy a dar directamente. Se producirá una pequeña cantidad de prefabricados en el distrito central. O sea que siempre vamos a tener 5 o 6 prefabricados por la semana sin tener ningún distrito de prefabricados. Vamos a votar. Yo creo que con un 1% lo vamos a sacar. Vale, superado. 73%. Vale, le damos. Ahora ha entrado. Vale, han entrado ya. Vamos a pausar un segundo. Y vamos a analizar. Ha aumentado 1109. Comida, si veis, no está bajando. Las reservas están acabando. Necesitamos más. Vamos a ver. Reserva no. Operación no. Perdón, esto no era por aquí. Extracción. Vamos a colocar un aserradero aquí. Debería de solucionar el problema. Vamos a ver. Le hemos dado, ahora le damos la orden del día a los feos estos. Tenemos prefabricados, estamos 20 por semana por lo de la ley. Vamos a por
A ver si podemos... Viviendas, torre de patrulla. Vamos a poner una primera torre de patrulla aquí. Vale, otro punto desbloqueado. Ahora sí podemos desbloquear vivienda de los supervisores. Vale, le damos. Y vamos a ver dónde están los supervisores. A ver si me deja verlo. Todavía no están en ningún distrito en concreto, pero aquí, adaptar distrito, son 60 prefabricados, nos da 10 escuadrones más. Hay un poquito de degradación, pero le vamos a dar y ya tenemos una cosa hecha. Aquí estaba yo rompiendo el hielo. Aquí nos quedan 185 prefabricados. Estación fría. No podemos distribuir el calor porque combustible insuficiente. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Segundo. Esto en teoría debería estar desbloqueado. Extracción. Pozo minero. 400 bichitos, tenemos 246. No podemos hacer nada. Vale, esto... Vale, aquí está. Hemos metido el aserradero. Ya tenemos esto bien. Vamos a ver cómo anda. Esto está bastante frío todo. Vamos a ver cómo nos la apañamos. Vamos a poner una... No, ¿por qué? 600. Uf. Vale. Necesitamos carbón. Tenemos 20... Vale. Esto lo vamos a arreglar ahora mismo. Vamos a traernos el carbón de por aquí fuera. Vamos a evitar el... 20 y 100. Vale. Venga, ya tenemos carbón. El frío es mortal para este relato. Estamos investigando. Bueno, otro evento. Ya están aquí los vividores. Frida Meinhof, 62 años, escultora. Temor ante la presencia en aumento de los supervisores. La ciudad está cambiando. Aquí formamos una familia, tuvimos hijos y luchamos contra las adversidades. Como todos. Pero ahora esos supervisores van por ahí diciendo a la gente lo que tienen que hacer y lo que debe pensar. Pero no dicen más que paparruchas. Van en contra de nuestro ser. Nosotros no lo toleraremos. Nos jugamos el destino de nuestros hijos. Nosotros dirigiremos el rumbo de la ciudad. Y un capullo. Nacen los bohemios. Bueno, si os habéis dado cuenta, este texto es exactamente igual en todos los relatos. Siempre cuando sale la contrafacción de la facción principal que eliges, es el mismo relato. Ni caso. Llevándote bien con una facción, a la otra le pueden dar morcillas fritas. Vale. No salen muy cabreados. Pensaba que iban a salir más cabreados. Es que no me voy a molestar ni siquiera en ver lo que se ha desbloqueado del árbol de utopía, porque tengo otros problemas mayores. Vale, esto está a punto de terminar de construirse. La investigación está a punto. Y esto también está... Vale. Otro evento. Aquí los supervisores apoyan al gobierno. Relaciones devotas. Buena noticia, intendente. Perdonadme, pero es que siempre me hace gracia los debido a las buenas relaciones. Si alguien sabe traducirme qué significa los debido a las buenas relaciones con los supervisores, organizan voluntariamente patrullas para vigilar la ciudad. Creen que te ayudará a afianzar tu mandato. Si queremos su apoyo permanente, deberíamos conservar su aprobación. Pues sí, ¿por qué no? Mientras las relaciones con los supervisores sean devotas, la ventaja organizan patrullas será activa, disminuir la criminalidad. Me parece muy bien. Entendido. Vosotros ahí siempre conmigo. Bueno, aquí se está acabando los prefabricados. No tenemos bichos. Nos quedan 80. Esto enseguida se gasta. Estamos produciendo 5 en el distrito central. Por lo tanto, y tenemos suficiente. Bueno, esto está a punto de llegar. Voy a acelerar un poquito para
Vale, los exploradores han llegado y ahora vamos a ver primero qué proponen estos. Prevención de contagio e insignia de infecciosos. Vamos a ver. Supervisores están a favor, pues ni mil palabras más. Necesitamos un 2%, vamos a votar directamente. Vale, 70%. Vale. Ahora vamos a ver qué ocurre aquí. A ver si se quita el puñetero cartel. Hay un evento. Malestar en la sociedad, insatisfacción. Intendente, han venido a tu despacho representantes de los bohemios. Los vividores. La votación a favor de la insignia de infecciosos ha sido un disparate, ha dicho uno. Como mantengas ese sentido, tendremos que actuar. Debes derrogar esa ley. Por favor, mira, me lo piden por favor. Pero si la mantienes, extiende nuestra visión de la ciudad a otras áreas. ¿Tienes intención de hacerlo? Pues no. Los ignoro. No más por culo. Bueno, aquí podemos coger 150 prefabricados. Vamos, los prefabricados, 10 expediciones, tenemos 10, vale. Y aquí tenemos 900 moradores de hielo, los vamos a invitar. Nos hemos quedado sin expediciones. Esto va viento en popa toda vela del carbón. Ahora vamos a distribuir el calor un poquito. Vale, ahora ya todos calientes, todos contentos. Tenemos que regular la infancia. Estación cálida, aquí estamos perdiendo calor. Y le vamos a bajar un poquito el calor. Vamos a ver cómo va todo y lo vamos bajando. Esto lo bajamos, esto lo bajamos. Está todo calentito. Vale, pues así se queda. Tenemos 293, tenemos suficientes. Vale, vamos a ver. No tenemos suficientes, necesitamos 600, pero por ahí vienen. Vamos a otra investigación, perdón, que se me ha escapado. Bloque de viviendas no. Vías aéreas sería interesante. Pero más interesante son las fábricas mecánicas. Esto produce degradación, baja la temperatura, pero produce prefabricados y artículos de primera necesidad en un distrito de logística. Le damos a investigar. Ya está investigando, ya tenemos disponibles 10 expediciones. Aquí hemos dicho que hay papeo y por aquí hay más papeo, no me interesa, esto es letal. El valle, a ver, teníamos una expedición que decía que nos daban sería en otro relato. Vale, aquí dice que hay prefabricados, vamos a ver si es verdad. Enviamos la expedición, aún nos quedan 10 y vamos a abrir aquí hacia las llanuras estas o vamos hacia el sur, que hace más calor. Vale, ahí al sureste, a Alicante directo, al lado de mi casa. Bueno, aquí se está acabando, no tenemos bichos, están a punto de llegar. Vale, tenemos un evento. Familias separadas y a los forasteros productivos, intendente, un numeroso grupo. Bueno, esto lo he leído ya 1.000.000 de veces y me cansa. Bueno, esto básicamente que se están quejando de que han dejado familias separadas, no han dejado de entrar a los improductivos, o sea, a los vividores. ¿Qué debemos hacer? Mantener una estricta, lo vamos a mantener. Bueno, ya han llegado estos señores. Vamos a primero a darles un pequeño alojamiento y lo vamos a hacer por aquí. Aquí tenemos esto, no está desbloqueado. Por aquí podríamos también, pero no voy a llegar. Bueno, pues vamos a vamos a meterlo ahí. Vamos a demoler esto de los prefabricados. Vamos a construir otro distrito de extracción.
Y 6, vamos ahí. Vamos sobradísimos. Tenemos el depósito lleno, sería hasta incluso interesante. Bueno, vamos a ver lo de las viviendas, hospitales, guardias. Este no está expandido. Sí. Ah, pero este ya tiene 2. Y este no tiene nada. Vamos a ver. Yo juraría... A ver, ah, sí. Claro, se está construyendo. Vale. Vamos a pensar un poquito porque llega un momento que no se pueden cometer errores. Aquí estamos investigando la fábrica. Esto, aquí se puede montar algo, pero todavía no está investigado y no sé si lo investigaré. Estamos bien de casas, bien de comida, bien de todo. Pues vamos a ver, a poner otro centro arqueológico. ¿Sí? Vamos a colocar aquí. Y vamos a nada. No tenemos gente. Vale. Pues vamos a seguir. Vale. La fábrica ya se ha investigado. Nos vamos a ir a otra investigación. A ver, fabricado de prefabricados. No. No. Turnos de trabajo. Vamos a ver. Tierras heladas. Sería interesante. Las vías aéreas. Vamos a investigar vías aéreas. La expedición está a punto de llegar. Ahora vamos a regular la infancia. Vamos a sociedad, infancia. Y esto lo quieren los bohemios, porque quieren vividores, más vividores, menos que hacer. Vale, vamos a votar esto y vamos a negociarlo por si acaso. Esto lo quieren los lores y los supervisores. Entonces, los mercaderes a veces es peligroso. Vamos a ver, pues tienen 24 delegados, necesitamos 7. A ver, ¿qué quieren estos? Otorgar orden del día, creo que ya se le he dado. Primas por rendimiento y subasta de calor. A ver, vamos atrás. Vamos a ver qué dicen los maquinistas. Otorgar orden del día. Esto puede ser interesante. Vamos a otorgarles la orden del día a los maquinistas. Aceptamos. Votamos. Vale, ley aprobada. La confianza aumenta. Cada vez están más contentos. Tenemos otro evento. Ventajas del oficio. Viviendas de guardias caldeadas. Intendente, una delegación de guardia agradecido ha venido a traerte una cesta para darte las gracias por la calefacción. Espero que lleve algo dentro de la cesta. Nos habría gustado traerte algún licor. Y a mí. Pero no quedaba nada. Se ha disculpado un joven sargento. Es un problema serio. Ha intervenido su superintendente. O no tenemos tiempo para hacer cola o cuando nos llega el turno no queda nada. Podríamos permitirles no hacer cola y darles más suministros como recompensa por su extraordinaria colaboración a la ciudad. ¿Qué opinas? Pues sí. La confianza aumenta, me la suda. A mí lo que me interesa son los guardias. Si veis, tenemos 84 guardias. Iris, bueno, no quiero que nuestro hijo trabaje en una mina, yo tampoco quiero que mi hijo trabaje en una mina, pero es lo que hay. Si tiene que trabajar en una mina, vamos a otorgarles el orden del día a estos señores. Entiendo. A ver. Y yo creo que con esto vamos a acabar el primer capítulo de Catastrofista. Y bueno, y ya sabéis, pulgar arriba, suscribíos
envíate el enlace de mi canal si queréis, evidentemente. Y lo dicho, hasta el siguiente capítulo. Adiós.